اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم اكسبنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hoy voy a hacer un breve comentario sobre la sura Alam Nashrah, que está unida, de hecho descendieron muy juntas a la sura anterior, que es la sura Ad-Duha, de la que hablé en el Jumu'ah pasado. La última aleya de la sura Ad-Duha, Allah dice: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Y por lo que se refiere a las bendiciones de tu Señor, habla. Es decir, habla de las bendiciones de tu Señor. Y Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que hablar de las bendiciones de nuestro Señor, hablar de aquello con lo que Allah nos ha favorecido, nos ha bendecido, forma parte de o supone, o implica, o es agradecer a Allah. Y parte de esas bendiciones que Allah le dio al profeta sallallahu alaihi wasallam, y por extensión, al menos en algunas de ellas, a todos nosotros, es lo que menciona esta sura. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dice Allah: ¿acaso no te hemos abierto el pecho? ¿Acaso no te hemos abierto el pecho? La expresión nasrah, al-inshirah, significa abrir. ¿Acaso no te hemos abierto el pecho a la luz de la creencia, a la luz del din? Y hemos hecho que tu pecho, y en particular el pecho, el corazón del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, pudiera contener la revelación y pudiera ser el medio de llegar al conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Acaso no te hemos abierto el pecho? También hay un hecho físico que ocurrió en dos ocasiones. Una cuando era niño, en la que le abrieron los ángeles el pecho, le quitaron algo negro que había dentro y lo llenaron de imán y de sabiduría. Y otra vez que ocurrió durante
el viaje nocturno y el ascenso a los cielos. En cualquier caso, Allah dice, ¿acaso no te hemos abierto el pecho? Hay una aleya del Corán, bueno, hay dos, si no hay más, que hacen referencia a esto, a este abrir el pecho. En una de ellas, que está en la sura de los grupos, Az-Zumar, dice Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيات قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال مبين, dice Allah. ¿Acaso aquel a quien Allah ha abierto su pecho al Islam y está en una luz procedente de su Señor y se queda como con puntos suspensivos? Y luego dice, Fawailun. Wailun es una expresión muy fuerte. Puede ser un lugar de Jahannam y en cualquier caso es como desgracia. Hay desgracia para aquellos cuyos corazones están duros para el recuerdo de Allah, con respecto al recuerdo de Allah. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Esos están en un extravío claro, explícito. En otra aleya, Allah dice, esta está en la sura de los rebaños, فَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Aquel a quien Allah quiere guiar, le abre el pecho al Islam. وَمَنْ يُرِيدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Y aquel a quien quiere extraviar le pone el pecho estrecho, comprimido, como si estuviera ascendiendo al cielo. Esto es curioso porque en el momento histórico en el que se revela el Corán, no podía haber constancia de que cuando uno asciende hacia arriba, hacia el cielo, su pecho se estrecha, se comprime, se siente una especie de agobio. Así es como Allah ha puesto la inmundicia sobre aquellos que no creen. También hay que decir que en una ocasión le preguntaron al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, oh mensajero de Allah, ¿acaso el pecho se ensancha, se expande, se abre? Y él dijo, sí. No solo eso, sino que se abre y se expande, se dilata. Y dijeron, oh mensajero de Allah, ¿y hay algún signo, alguna señal externa de ello? Y dijo, sí. La señal es que sientes que te apartas de la morada, del engaño, de la morada de este mundo. Que lo que hay en este mundo te resulta algo de lo que protegerte, de lo que apartarte. Esto es explicación del hadith. Y te vuelves hacia la morada de la eternidad, la morada de la otra vida. Y te preparas para la muerte antes de que ésta tenga lugar, antes de que ésta descienda. De manera que Allah le dice, sallallahu alaihi wasallam, Alam nashrah laka sadrak, ¿acaso no te hemos abierto el pecho? Pero como queda de manifiesto en las otras aleyas, Allah ha abierto el pecho de cada uno de nosotros al Islam. Y no conviene que una vez que Allah ha abierto el pecho al Islam y a su luz, a la luz del Islam, a la luz de conocimiento, a la luz de Allah, subhanahu wa ta'ala, no conviene que nos empeñemos en volver a su sitio, en no permitir que se expanda, porque hay veces que la expansión puede dar incluso miedo. Y no conviene que olvidemos eso. Y conviene que nos aferremos a
pecho abierto que se expande, que se dilata. Luego continúa, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Y te hemos quitado el peso que agobiaba tu espalda. A esto se han referido los comentaristas en algún que otro sentido. Algunos, aquellos que conciben en los profetas la capacidad de haber cometido algún desliz menor. Todos sabemos que nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de ser profeta, antes de que le llegaran la edad de 40 años lunares y Allah lo hiciera profeta, él nunca adoró a los ídolos, nunca hizo nada de las costumbres de la Jahiliya que tuvieran que ver con asociar algo con Allah. Pero precisamente porque los profetas están en la estación del hadith que dice que el creyente, con respecto a sus faltas, vive sus faltas como si fuera una montaña que está encima de ellos, a punto de caerse encima de ellos. Mientras que el munafiq o el depravado ve sus faltas como una mosca volando en torno a su nariz, es decir, como algo pequeño, insignificante. Pero los profetas, que Allah les dé su gracia y paz a todos ellos, han visto, tantos aquellos que pudieran haber cometido faltas, como en el caso de sallallahu alaihi wasallam, del que Allah dice en el Corán, en la sura del Al-Fatih, te hemos abierto una clara apertura, es decir, te hemos dado una clara victoria para que Allah perdonara las faltas que pudieras haber cometido y las que pudieras cometer en el futuro. Sallallahu alaihi wasallam estaba ma'sum. Allah impidió que cometiera faltas antes y después. Pero los profetas siempre han tenido esa sensación de que no hacían suficiente, de que se quedaban cortos en algo, de que no adoraban a Allah como debían adorarlo. Se dice que sallallahu alaihi wasallam dijo, hablando de Allah, no te hemos conocido como mereces ser conocido. Y esto es una verdad, porque si andamos en eso, nunca conoceremos, nunca adoraremos a Allah como Él merece ser reconocido y adorado. Entonces dice, ¿acaso no te hemos quitado el peso que agobiaba a tu espalda? También se refiere a la carga de la revelación, a la carga de la profecía. Y que Allah se lo hizo llevadero, lo hizo posible. Porque si la carga de la profecía hubiera caído sobre cualquier ser humano, lo hubiera destruido. Se dice que las pocas canas que sallallahu alaihi wasallam tuvo al final de su vida, que creo que eran 16 o 17 canas, y él dijo que eran por unas aleyas que habían descendido del Corán. Una serie de aleyas que están en el último tercio del Corán, que habían descendido sobre él y lo habían encanecido. El peso de la revelación, el peso del Corán, el peso de la inspiración es un peso muy grande. Y Allah dice que se lo ha... Y a nosotros, en nuestro caso, después de que Allah nos abriera el pecho al Islam, nos quitó de encima todas las cargas que pudiéramos llevar. Por eso nosotros, cuando alguien se hace musulmán, una de las cosas que le decimos es que es un libro en blanco que empieza de nuevo. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Y Allah dice, y te hemos elevado tu mención. ¿Por qué? Porque cuando recordamos al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, recordamos a Allah. Cuando hacemos salat, oración por él, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, empezamos diciendo Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, porque su nombre está unido al nombre de Allah en el adán, en el iqama, en muchas situaciones, por supuesto en la shahada. El Islam no es válido sin atestiguar que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. De manera que cuando pronunciamos el nombre del profeta, cuando hacemos salat por él, estamos recordando a Allah. Alguien me preguntó el otro día, hace unos días, ¿qué es mejor? ¿Hacer el dhikra de la ilaha illallah o as-salatu ala nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Y yo le dije sin dudarlo, as-salatu ala nabi.
No porque la ilaha illallah no sea importante, la ilaha illallah es el mensaje que han traído todos los profetas y especialmente el último de ellos. Pero en el salat al Nabi, además de los innumerables beneficios que hay, ¿cómo empezamos a hacerlo? Allahumma, oh Allah. En Allah ya está contenido la ilaha illallah. Todas las letras que hay en la ilaha illallah están contenidas en el nombre de Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Y Allah ha elevado nuestra mención porque cada vez que lo recordamos, Él nos recuerda. Fazkuruni azkurkum. Allah dice, recordadme, yo os recuerdo. Cada vez que recordamos a Allah, Allah eleva nuestra mención, nuestro recuerdo. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Dice, pues ciertamente junto a la dificultad hay facilidad. Ciertamente junto a la dificultad hay facilidad. Y ahí los comentaristas señalan, y lo dijo sallallahu alaihi wasallam también, que al-usr, la dificultad que está mencionado en árabe con artículo, dice, en verdad junto a la dificultad hay facilidad. Facilidad no lleva artículo, ni en árabe ni cuando lo traducimos, por supuesto. En árabe, cuando algo se menciona con el artículo, igual que en español, uno de los significados del artículo es que estás hablando de algo que es conocido. Como si decimos, fui a la casa. ¿A qué casa? Pues a la casa de mi amigo, a la casa de fulanito, a la casa de la que hemos hablado. Es algo conocido. Entonces dice, en verdad junto a la dificultad, hay facilidad. En verdad junto a la dificultad, la misma dificultad de antes, hay facilidad. Y sallallahu alaihi wasallam dijo, una dificultad nunca prevalece, nunca vence a dos facilidades. Lo que la ley está diciendo también es que cuando estamos en una dificultad, no es que la facilidad venga después, sino que está con ella. Es consustancial. Lo cual está indicando, por un lado, la naturaleza dual de este mundo en el que Allah alterna la noche y el día, la alegría, la tristeza, el dolor y el placer, etcétera, etcétera. Pero también está diciendo que por muy difícil que la dificultad sea, esa dificultad va acompañada necesariamente de facilidad. Y Allah eso lo repite 2 veces. Junto a la misma dificultad, Allah repite 2 veces que hay facilidad. Eso es tanto para sallallahu alaihi wasallam como para nosotros. Y no podemos olvidarlo. Luego dice, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. De manera que cuando hayas terminado, cuando quedes libre, esfuérzate y anhela a tu Señor. Esto también se han dicho muchas cosas acerca de ello. Una de ellas es que cuando hayas terminado de tus quehaceres, de la relación con las criaturas, cosa que es inevitable mientras estemos en este mundo, y se refiere al trabajo, a las relaciones entre nosotros, y le está hablando a sallallahu alaihi wasallam y por extensión a todos nosotros. Cuando tengas un momento libre, un momento de fará, que es lo que significa en árabe ocio, fansab, esfuérzate, cánsate un poco más y anhela a tu Señor y busca a tu Señor. Es decir, cuando hayas terminado esos quehaceres imprescindibles de la relación con las criaturas, esfuérzate y anhela a tu Señor, busca a tu Señor. En Islam, por decirlo así, y hay que entenderlo bien, no existe realmente el ocio. El verdadero ocio es el cambio de actividad. El verdadero ocio es en el que estaba sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam estaba durante el día, estaba atendiendo sus quehaceres en su casa, él se lavaba su ropa, él hacía muchas cosas, luego estaba con sus compañeros, estaba por supuesto con su familia, con sus mujeres, etc. Pero luego llegaba la noche y estaba con su Señor. Y aún más, dice Aisha hablando de él, le preguntaron cómo era el mensajero de Allah, y ella habló de él cómo era en el trato con sus mujeres, con sus compañeros, y luego añade, dice, pero cuando oía la llamada de la oración, o cuando era consciente de que había entrado la hora de la oración, dice,
Aisha literalmente, era como si no conociera a nadie. Es decir, cuando oía la llamada a la oración, o cuando era consciente de que había entrado la hora de la oración, ya no, era como si no conociera a nadie. Y es importante que ella dijo, era como si no conociera a nadie. Bueno, cuando hayas terminado de lo preceptivo, haz aún más, sin cargarnos con lo que no podemos soportar, sin agobios, teniendo adab con nosotros mismos. San Mohammed bin Habib, que lo estoy complacido con él, habla en su diwan de tener adab con uno mismo. No se trata de cargarnos demasiadas cosas, no se trata de sentirnos culpables, de echarnos cosas encima. Se trata de querer, de tener intención, de querer hacer más, de no rendirnos ante lo fácil. De manera que cuando terminamos nuestros quehaceres, lo que nos apetece es no hacer nada y descansar. Pero en ese no hacer nada, pudiera ser, y Allah sabe, que hubiera un lamento en la otra vida, en el jardín. Porque dijo sallallahu alaihi wasallam, de lo único que se lamentará la gente del jardín, cuando estén en el jardín, son de los momentos que tuvieron en este mundo en los que no recordaron a Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك